No está grabando. Ya está. Bueno, otra vez, buenas noches, compañeros. Nosotras somos el equipo 1 y les vamos a hablar acerca del libro del autor Will Fowler, que es Héroe, Santa Ana, héroe o villano. Bueno, somos el equipo 1, estamos integradas con Pame, Diana, su servidora Jessie y Michelle, que no pudo estar con nosotras hoy. Y bueno, el índice en donde podemos ver que el libro está dividido en 5 capítulos. La primera parte, que son los primeros años de Santa Ana. La segunda parte, que es la gestión de un caudillo. La tercera parte, los renacimientos del Fénix. La cuarta, que es un camino empedrado de buenas intenciones. Y la última, el otoño del patriarca. Bueno, como introducción tenemos que la investigación realizada por Will Fowler en Santa Ana, héroe o villano, con base en la documentación del Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional y Archivos Locales, reconstruye la transformación militar y política que tuvo este polémico personaje. Además, demuestra que las célebres acusaciones contra él en su mayoría son inexactas y engañosas, por lo tanto dificultan la comprensión de la primera mitad del siglo XIX mexicano. Como tal, Antonio López de Santa Ana es un personaje que se volvió, digamos, que se convirtió en un mito negativo de la historia mexicana. A él se le atribuye todas las características de un mal político, se le llama como traidor a la patria y aparte a él se le acusa de haber ocasionado todas las malas cosas que le pasaron a México durante el siglo XIX. En este libro también se pueden identificar 3 aspectos centrales. El primero es la larga y tortuosa transición de los territorios del Imperio Español a lo que son a las repúblicas independientes. También un segundo aspecto que analiza la obra es que las decisiones que Santa Ana tomó fueron consecuencia de los tiempos que él estaba viviendo. Y un tercer aspecto que destaca es el análisis del peso que tenía el ejército en la vida de Santa Ana, porque recordemos que Santa Ana primero fue militar y ya después se convirtió en político. Y bueno, ya empecemos con la primera parte, que son los primeros años de Santa Ana, que va del año 1794 al año 1823. Esta primera parte se divide en el primer capítulo que va entre el volcán y el mar, del 1794 a 1810. Ahí se nos menciona, digamos, que a la familia de Santa Ana, donde inició, como tal, Antonio de Padua María Severino López de Santa Ana nació el 21 de febrero de 1794 en Jalapa. Pasó en Veracruz y la mayor parte de su infancia y de su juventud. Como tal, pues Santa Ana nació en Jalapa y fue cuando cumplió los 3 años, cuando su papá y su familia decidió mudarse a Veracruz. Su papá era abogado, tenía 6 hermanos, tenía 4 hermanas y 2 hermanos, tenía 2 tíos, su tío Ángel y el tío José, que como tal el tío José era como la oveja negra de la familia porque no respetó ni a viudas, ni a casadas, ni a nadie. Bueno, como tal, Santa Ana siempre sintió como que ese acercamiento hacia el ámbito militar y de hecho su papá no estaba de acuerdo con eso. De hecho, él le pidió a un amigo que tenían ahí en Veracruz, que se llamaba José Cos, el favor de que le diera trabajo a Santa Ana en una de sus tiendas que tenía por ahí. Y pues Santa Ana empezó a trabajar, pero no duró mucho tiempo en esas tiendas porque dijo, a mí no me gusta estar aquí y yo quiero seguir mi vocación, como él lo menciona, que lo incitaba a la gloriosa carrera de las armas. Igual así que el 6 de julio de 1810, Santa Ana, de 16 años de edad, se alistó en el ejército. También en este primer capítulo se nos menciona la importancia que tenía Veracruz en ese entonces. Como tal, en Veracruz, el puerto de Veracruz, llegaban todas las exportaciones y las importaciones que tenía Nueva España en ese entonces. Como tal, Veracruz no es como hoy en día lo conocemos. Como tal, en la obra se nos describe de Veracruz como un lugar como muy desolado, como un lugar muy melancólico y que digamos que no era muy agradable, aparte de que el calor horrible, dice ahí que el calor horrible no era como que te diera ganas de quedarte ahí, pero eso no le quitaba la importancia que tenía Veracruz, ya que también destacaba, y lo que también le daba la importancia a es que era el camino que había de Veracruz a Jalapa, a la Ciudad de México. Y bueno, ahora pasamos al capítulo número 2, que inicia dándonos el contexto acerca del inicio de la independencia de México.
que pues como todos sabemos, a medianoche del 15 de septiembre, Hidalgo oyó que la conspiración de Querétaro había sido descubierta y que las autoridades virreinales habían dado órdenes de detener a todos los implicados. Y pues obvio, él estaba entre ellos. Así que pues decidió alzar la voz y encomendó la lucha a lo que es la Virgen de Guadalupe y llamó a poner fin al mal gobierno español. Durante todo esto que iniciaba la independencia de México, Santa Anna solamente tenía 16 años y se encontraba dando servicio en el regimiento fijo de infantería en Veracruz. Después de esto, ya cuando cumplió 17 años, estuvo bajo el mando de Arredondo, que era un comandante que tenía fama de ser eficiente, sanguinario y que era difícil de controlar. Se decía que era sanguinario porque como tal, Arredondo en sus batallas siempre pues tenía a sus prisioneros, ¿no? Y a todos los ejecutaba. Y no le importaba que le hubiera dicho antes así como de, a ti te perdono la vida, o sea, no le importaba y él ejecutaba a todos así por igual. También se dice que era incontrolable, por así decirlo, porque él hacía lo que quería, no le importaba ninguna ley y él, digamos que es lo que Ok, bueno, ya les había mencionado lo de Santa Anna. Desde sus primeras batallas él se destacó por ser eficiente y pues ya a los 18 años ya era teniente y había participado en 8 enfrentamientos. Había sido herido solamente una vez durante el combate de Amoladeras, que según yo recuerdo se había sufrido un accidente en su mano izquierda y pues se destacó más que nadie en la batalla de Medina. Durante las órdenes de Arredondo se dedicó a perseguir a rebeldes y a acechar a los grupos indígenas y bandidos. 4 años después regresó a Veracruz y fue ahí donde encontró y conoció a otra persona que influyó demasiado en su vida, que fue José García Dávila, que como tal desde ese momento fungió como su tutor. Ahí le dio la orden a Santa Anna de proteger el tramo de Veracruz a Jalapa y perseguir grupos guerrilleros. Después de ahí, Santa Anna, digamos que en poco tiempo se volvió el contrainsurgente más eficaz de toda la región, pero pues igual que como iba ganando fama, iba ganando ciertos enemigos por el camino. Entre ellos se destaca José Antonio Rincón, y Cincunegui, que sustituyó temporalmente a Dávila en la gobernatura por un momento ahí en Veracruz. Y pues digamos que Santa Anna ganaba y tanto ganaba como perdía batallas, pero la que más le afectó en su momento fue una cuando en 1818, cuando asaltó Venta de Arriba, en donde capturó al cacique Saginario Francisco de Asís. A él en ese momento Santana no le dio la opción de la amnistía que se le debe de dar que se les tenía que dar y se le debía de ofrecer a todos aquellos que capturaban. Santa Ana replicó lo que hacía Redondo y dijo así como, le dijo a todos los que ejecutaban, van, ejecútenlo, y no, ni siquiera le dio la oportunidad de dar la amnistía, y fue ahí donde aprovechó Cincunegui y sostuvo que la ejecución había sido una imperdonable falta de disciplina y lo denunció con el comandante general de Puebla y Veracruz, el brigadier Criaco de Llano, y pues no tuvo más remedio que suspenderlo. De ahí Santa Anna, digamos que ganó la fama de que él podía salirse bien y podía salirse con la suya, porque después de eso él alegó que no se le hacía justo, que era algo que no estaba bien porque él había hecho su trabajo y no merecía que lo castigaran de esa forma. Después de esto conoció a Liñán, que fue nombrado como gobernador interino de la Intendencia de Veracruz y fue el encargado de darle a su mando que sacara adelante los pueblos abandonados de Medellín, Jampa, San Diego y Tamarindo. Y así lo hizo durante un buen tiempo hasta que uno de los habitantes de ahí le dijo que ya no querían que Santa Ana estuviera a cargo de todo
eso porque tenían miedo ya, toda la gente de ahí le tenía miedo porque la verdad era muy déspota y le daba malos tratos a todos. Así que Dávila, para ya no tener problemas, le dijo, ya no estás a cargo de nada y mejor enfócate en otra cosa. Y fue así cuando Santa Anna cumplió 27 años, ya era un prometedor teniente, lo describían como impulsivo, valiente, con carácter complejo y multifacético, además de que seguía todos sus hombres lo seguían porque él sufría con ellos. Él iba a batalla con ellos y él no solamente se quedaba sentado esperando, digamos que los resultados. Ya después pasamos al capítulo número 3, que es Libertador de Veracruz, fundador de la República, que como tal aquí se nos menciona que la guerra de independencia para ese momento ya estaba en un punto muerto, ya tanto insurgentes como oficiales realistas ya no sabían qué hacer, pero algo que tenían muy claro es que la paz no sería restaurada hasta que México lograra su independencia total. Así que Así que empezaron negociaciones entre el comandante realista Agustín de Iturbide y el líder insurgente Vicente Guerrero, y fue así que se proclamó el Plan de Iguala, este, en el año 1821. Esto al principio no le pareció a Santa Anna porque dijo, no, esto va contra mis ideales y contra todo lo que yo he hecho anteriormente, pero el que lo convenció de aceptarlo fue José María Tornel, que era como su closer friend, el que estaba siempre con él y decía, le ayudaba a tomar ciertas decisiones. Y él le dijo que no sabían y no estaban seguros de cuándo podría terminar los efectos perjudiciales de la guerra, a menos de que apoyaran este plan. Y fue así que convenció a Santa Anna de aceptar el plan de Iguala. Y pues fue así que desde ese momento que apoyó a los insurgentes, ayudó a Herrera a liberar a Córdoba y Alvarado. Después de estos, liberó Jalapa y trató de liberar Veracruz. La operación que intentó, falló porque bueno, se necesita contexto, falló porque al llegar a Veracruz decidió mandarle una carta a Dávila. Dávila se enojó muchísimo porque eso lo tomó como traición, así que hizo todo lo posible y en esa batalla Santa Anna resultó como perdedor. Y pues ya la segunda ocasión que le intentó, bueno, ni siquiera lo intentó, más bien a Santana se le considera como liberador de Veracruz, pero el verdadero liberador de Veracruz es Manuel Rincón, pero a todos consideraron que Santana había sido el liberador de Veracruz porque su amigo Tornel había proclamado y había publicado que Santana había liberado su lugar de nacimiento. Y pues a partir de esto, pues es el final del tercer capítulo del libro. También aquí otra ocasión importante que es importante mencionar es que José María Tornel y Juan de Onoyo se juntaron en Veracruz, Córdoba, Veracruz, para firmar obviamente los tratados de Córdoba, y para esto se le pidió ayuda a Santa Anna para que los escoltara para pasar dentro de Veracruz. Bueno, ahora continuando con la segunda parte del libro, que este tiene el título de La gestación de un caudillo, que abarca de los años 1823 a 1832. Y bueno, los 10 años que transcurrieron entre la salida de Santa Anna en Tampico, estos años resultaron fundamentales para instaurarlo como caudillo tanto en el plano nacional como en el regional. Fue en esos años cuando se convirtió en el verdadero caudillo de Veracruz. Y bueno, un federalista en la periferia, que para cuando Santana emitió su plan de San Luis Potosí el 5 de junio de 1823, el regimiento 12 no solo se negó a respaldarlo, sino que tomó las torres de la iglesia y otras posiciones estratégicas para descartarlo al grito de "Muera Santana, mueran los judíos jarochos, viva el 12 de infantería". Santana se fue de San Luis Potosí el 10 de julio y fue reemplazado por Gabriel Armijo como comandante general. Fue escoltado a la Ciudad de México, donde estuvo bajo arresto domiciliario durante más de un mes y fue juzgado el 18 de agosto. La región, dependiente de sus relaciones comerciales con Cuba, había quedado en un dilema financiero por la ruptura con España. Santana quedó horrorizado por la pobreza de la región. Se requería ayuda financiera urgente. En Mérida, Santana quedó impactado al ver que la pobreza era todavía peor que en Campeche. La única solución que se le ocurrió fue el gobierno paliara la pobreza de Mérida con un subsidio de
100,000 pesos. El 9 de octubre recibió del Gobierno Supremo la orden de no seguir retrasando la aplicación del decreto. Santana, por lo tanto, en su calidad de gobernador de Yucatán, finalmente fue responsable de poner fin a toda transacción comercial entre Mérida y La Habana. Finalmente fue retirado en abril de 1825. Por consiguiente, Santana renunció como comandante civil y militar de Yucatán el 25 de abril de 1825, alegando que le faltaban los estudios y las cualificaciones necesarias. Declinó el puesto de director de ingeniero poco después de su llegada a la capital. En junio de 1825 regresó a su provincia natal de Veracruz. De regreso a Veracruz, Santana decidió descansar de la política, canalizó sus energías a la administración de su hacienda y al cuidado de su joven esposa. Casarse con la hija de una importante familia de comerciantes españoles fue una manera de promover su carrera, tanto en lo financiero como por las redes clientelistas que estableció a raíz de eso. Comprar una gran hacienda fue otra. Con el tiempo, como llegó a ser propietario de la mayor parte de las tierras entre Jalapa y Veracruz, Santa Anna se convirtió en el principal proveedor de empleo, productos alimenticios e influencias en la región, y era reconocido como libertador de Veracruz gracias a su pasado heroico y a que sacó provecho de la experiencia política que adquirió en Yucatán. Santa Anna se convirtió en el caudillo indiscutible de Veracruz y usó sus intereses en la economía local. Bueno, y en la tercera parte tenemos como subtema, subtítulo, los renacimientos del Fénix, que esta abarca el periodo de 1832 a 1841. Y tiene una primer parte, el cual es el presidente ausente, que abarca el periodo de 1832 a 1835, el cual también en este capítulo menciona algunas batallas campales que hubo en 1828 en Oaxaca y algunas otras, igual mencionando personajes como Tornel, el presidente en ese entonces Bustamante y demás que les voy a mencionar. Y bueno, de 1830 a 1832, el Partido del Orden, como se le llegó a conocer, asumió el gobierno. Fue una administración decidida a proteger la iglesia y al ejército. Y bueno, Santa Anna acepta la invitación de encabezar el plan de Veracruz el 2 de enero de 1832. Un día después, Santa Anna entra a Veracruz en medio de las aclamaciones universales del pueblo y se colocó al frente del levantamiento. Y bueno, mencionando algunas cosas importantes que aparecen en este capítulo, retrocediendo 2 años atrás, por ejemplo, el 16 de octubre de 1830, se hicieron varios intentos de infundir nueva vida a la economía mexicana mediante la fundación del Banco de Avío para ayudar a la aletargada industria con políticas proteccionistas. Luego, el gobierno de Bustamante, cabe recalcar que se caracterizó por su represión. Un año después, el 14 de febrero de 1831, durante el gobierno, se autorizó la ejecución de Guerrero. La opinión pública se volvió en su contra y desde el fusilamiento del emperador Agustín I en Padilla, que esto fue el 19 de julio de 1824, hizo que la mayoría de los moderados que en un principio habían apoyado al Partido del Orden se volvieran contra el gobierno de Bustamante. Y bueno, mencionando varias cosas como por ejemplo que Santa Anna no simpatizaba con el Partido del Poder y bueno, proclamó el Plan de Jalapa el 4 de diciembre de 1829, pero él no abandonó a Guerrero. Bueno, yo les voy a hablar sobre el cuarto capítulo que se llama Un camino empedrado de buenas intenciones, que abarca de los años de 1841 a 1848. La primera parte habla del proyecto santanista. Básicamente, después de lo que nos hablaba nuestra compañera del gobierno de Bustamante, Santana logra llegar al poder y todos estos años de 1841 a 1844 que abarcan su periodo como presidente,
se habla sobre pues que fue este gobierno uno de los más estables que tuvo desde que México logró su independencia. Y algo muy importante a mencionar es que también todas las relaciones que tuvo el gobierno de Santana fueron gracias a toda la gente cercana. Estos eran, por ejemplo, José María Bocanegra a cargo de Relaciones, Pedro Vélez de Justicia, José María Tornel, que ya vamos conociendo que era su mejor amigo, de Guerra, e Ignacio Trigueros de Hacienda fueron clave al frente de sus respectivos. Bueno, estos años, como ya mencioné, reflejaban y fueron el auge de su popularidad. Dentro de lo que más se destacaron fueron sus reformas educativas, patrocinó grandes fundaciones de asistencia social y buscaba, algo muy importante es que él buscaba fortalecer al ejército regular. También él impulsó la creación del ferrocarril, mejoró la aduana, entre muchas cosas. Básicamente todos estos años hablan como de su esplendor, toda la gente lo quería al punto de que construían estatuas, lo adoraban como si fuera un dios prácticamente. Y que, bueno, después Nuestro Hombre en La Habana de 1844 a 1846, bueno, hay una serie de errores que pasan, que fue la creación de una nueva como forma de crear impuestos que buscaba como sacar impuestos de donde hasta no pudieran. Esto fue lo que inició como la decadencia de su ejército, bueno, de su gobierno más bien, y provocó que la gente, todo lo contrario, los primeros años lo querían, estos segundos años lo empezaron a detestar. Y pues básicamente también otro hecho importante que en el libro menciona que marcó como el declive de su gobierno fue la muerte de su primera esposa, Inés García. Seguido de esto la renuncia de Tornel, de Trigueros y Bocanegra. Y también algo muy importante es que sus constantes fracasos para recuperar el territorio de Texas y también la falta de compromiso que tuvo. Y finalmente, él, debido a toda esta presión que tiene, es exiliado a La Habana y los primeros años que pasa ahí, pues aparentemente pasan con normalidad, pero él tenía planes de regresar a México. La que sí. Y bueno, la guerra entre México y Estados Unidos de los años 1846 a los 1848. Bueno, hubieron dos fuerzas o dos situaciones que provocaron su retorno político. La primera fue una fueron los radicales puros dirigidos por Gómez Farias y la otra fue el gobierno del presidente estadounidense James K. Polk. Bueno, Santana se mantuvo al frente luchando contra los ejércitos estadounidenses y aquí lo que pasó fue que hubo una clase de alianza con el presidente de Estados Unidos que fue lo que le permitió que él regresara a México. Obviamente el gobierno de Estados Unidos pensaba que Santana al regresar a México iba a provocar desastres y eso le iba a favorecer para que él se expandiera en territorio, lo cual no fue así porque Santana como que lo traicionó y él a su regreso lo que hizo más bien fue defender México y pelear por México y eso hizo que de cierta manera él recuperara un poco de su popularidad. Se mencionan muchas batallas en las que destacan la de Angostura, la de Buenavista y la de Cerro Gordo. Sin embargo, hay también una particularidad que es que muchas de estas las falló. No fue porque él fuera un traidor, a lo que se cree, fueron por malas estrategias en su mayoría, porque tenía tanta sed tenía tantas ganas de recuperar su poder o esa popularidad que tenía él en México en sus mejores años, que eso lo llevó a tomar malas decisiones y esas malas decisiones lo hicieron ver al final como el villano, ¿no? Bueno, finalmente después de muchas derrotas y de que él ve que aunque trata no puede recuperar como esos años de gloria, se le considera un traidor y bueno, también dado esto, se da la pérdida de la mitad del territorio mexicano y nuevamente es exiliado. Esta vez primero se va a Jamaica y después a Colombia. Bueno, así muy grandes rasgos. Ahora tenemos la quinta parte, que es el otoño del patriarca, que va de 1849 a 1876, que como tal, digamos que en México empezó a haber ese miedo de que Estados Unidos quisiera venir por más territorio, entonces los santanistas aprovecharon este miedo para decir que regresara Santa Ana y fue ahí donde empezó su dictadura.
primero tuvo varios problemas, ya que la llegada de Santa Anna, todos tenían mucha fe en él, pero la verdad es que Santa Anna se enfrentaba a grandes problemas. El primero era la guerra de castas, que tuvo lugar en Yucatán, y también el movimiento para el regreso, sí, el movimiento para el regreso de Santa Anna empezó en Jalisco el 26 de julio del año 1852. Mientras no se encontraba en México, él se encontraba en Colombia. Mm, Santa Ana tuvo algunas dificultades, como el que los estados del norte estaban padeciendo un aumento en las incursiones de los indios, el descontento entre los campesinos iba en aumento, no había desaparecido la fuerte amenaza de otra guerra de castas y Estados Unidos estaba a punto de lanzar una nueva ofensiva. Y mientras la dictadura de Santa Ana se enfocó en establecimientos de líneas de telégrafos y una red de comunicaciones, la compra de nuevas diligencias y barcos de vapor, se introducieron farolas de gas en las grandes ciudades, se trabajó en las plantas de tratamiento y depuración de las aguas de capital y se mejoraron las carreteras y se estimulaba la educación. Bueno, como tal, Santa Anna se vio obligado a firmar el Tratado de la Mesilla, que se firmó el 30 de diciembre con los siguientes términos. Se acordó que México aceptaba los límites fronterizos establecidos en el Tratado de Guadalupe Hidalgo y el área de la Mesilla se convertiría en parte de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, por su parte, accedían a pagarle a México una indemnización de 10 millones de pesos y 7 millones debían pagarse por el adelanto y los 3 restantes cuando los acuerdos se hubieran ratificado. Y los Estados Unidos estaban también autorizados a construir una vía férrea. Y pues como tal, la revolución de Ayutla estalló en marzo de 1854, que acabó con la dictadura de Santa Anna. Bueno, ya en sus últimos años, Santa Anna quiso regresar a México por todas las vías, pero pues como tal agarró un juicio en donde se le acusaba de que había sido un traidor para la patria. Y al final falleció el 21 de junio de 1866 a la edad de 82 años. Y ya, pues las conclusiones. Bueno, de forma muy general, este libro nos permitió ver una cara distinta sobre el gobierno de Santana, más bien prácticamente toda su vida, por lo cual, pues Santana sabe que tomó muchas decisiones muy cuestionables y cometió una serie de errores, pero también se debe tener en cuenta que fue un hombre de su tiempo, era un criollo provinciano de clase media que se benefició de ser oficial del ejército en un contexto de violenta y rupturas, combatió con valor en muchos conflictos, intervino en la escena política muchas veces y se alineó con diversos bandos en diferentes momentos. Su historia es el reflejo del difícil proceso que México tuvo que padecer durante sus primeros años de vida independiente para convertirse en un moderno Estado-nación. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.